Presentamos su programa Enfoque en el Reino. Amigos, les habla el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Baza, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. El día de hoy para compartir el tema, Jesús no dijo yo soy Jehová. Respuesta a un objetor. Archie Fall, diario Noticias de las Iglesias de Dios del 31 de julio del 2003, se refiere a esos otros unitarios. Lo que quiere decir es que los no trinitarios no están de acuerdo con el tema de la llamada preexistencia de Jesús. En primer lugar, creo que es conveniente señalar que la cristología sociniana, con la que difiere el socinianismo, es la esperanza de que el Hijo de Dios fue generado en el vientre de su madre y así entró en existencia en ese momento. No es una nueva rareza o innovación del año pasado. Es una antigua y bien apoyada tradición minoritaria en la historia del cristianismo. Esta forma de antitrinitarismo que dice que Jesús vino a la existencia en el vientre de su madre como Hijo de Dios, sigue a la cristología bíblica. Esta visión del Hijo de Dios no comete el error de comenzar con versículos aislados de Juan. Apela más bien primero a Mateo y Lucas y mantiene sus ojos en el boceto del Antiguo Testamento de la venida del Mesías y el futuro Hijo de Dios. Segundo Samuel 7 del 12 al 17, Salmo 2.7, Salmo 89, 26 al 29, Deuteronomio 18, 15 al 18, Hechos 3.22, Hechos 7.37, etc. No aparece una palabra en el Antiguo Testamento acerca de un Mesías que ya estaba vivo antes de que él fuera engendrado. Y ni una palabra aparece en Mateo o Lucas que perturbe ese marco. Además, Hebreos capítulo 1 trabaja para expresar la idea de que el Mesías no es un ángel y nunca lo fue. De hecho, Dios no habló a través de su Hijo hasta los tiempos del Nuevo Testamento, según Hebreos 1, 1 y 2. Eso, por supuesto, se debe a que el Hijo no existía todavía. Mateo y Lucas nos enseñan a creer en un Hijo de Dios que primero viene a la existencia en María, en el tiempo, hace 2000 años, no antes. Mateo en su primer capítulo trata sobre el origen de Jesús. Nótese la palabra griega Génesis en los mejores manuscritos para Mateo 1.18. Lo que Mateo describe es el comienzo de la nueva creación, el nuevo Génesis. Él quiere que entendamos el origen del Hijo de Dios. Y aconteció que, de acuerdo con el ángel, cuando María quedó embarazada, de tal forma que se le dijo, lo que es engendrado en ti, engendrado, o sea, la acción del Padre, es del Espíritu Santo. Mateo 1.20. Engendrar es la forma de traer a la existencia, es generar. El relato de Lucas es igualmente deliberado e inconfundible. Gabriel anuncia en Lucas 1.35, por esta razón precisamente, Dioquí, la cosa sagrada a ser engendrada será llamado Hijo de Dios. Ahí está, el Hijo de Dios definido para nosotros. Él es el Hijo de Dios por el milagro en el vientre de su madre. Jesús es el Hijo de Dios sobre la base de un milagro histórico. Tenga en cuenta la relación causal, el milagro de Dios en María. Gabriel, como teólogo maestro, explica cómo, por qué y cuándo Jesús es el Hijo de Dios. Los estudiosos de varias denominaciones están de acuerdo con el hecho evidente de que ni Mateo ni Lucas describen la transformación de un Hijo de Dios ya existente en un feto. Es decir, desde Hijo de Dios ya existente a ser un feto, que es un concepto muy complicado que requiere mucha elaboración. Lo que Mateo y Lucas describen es la venida a la existencia, la génesis del Hijo de Dios. Esto no es realmente difícil. Se convierte en complejo solo si uno decide contradecir estos sinópticos sin igual, usando a Juan para hacerlo.
Pero Juan es tan unitario como sus colegas escritores de los evangelios. Él cree que Dios es una persona, el Padre de su Hijo Jesús. El Padre es el único que es verdaderamente Dios. Juan 17:3. Y Jesús niega rotundamente que Él sea Dios, diciendo que Él es el ejemplo supremo de uno que representa y refleja a su Padre, que es el único Dios. Juan 10:30-36. Jesús se compara con los jueces humanos de Israel que en menor medida representaban al único Dios. Cuando llegamos a Juan 8:58, que dice, antes que Abraham fuese, yo soy, tenemos que decidir si vamos a contradecir el Antiguo Testamento y Mateo, Lucas, Hechos y la presentación de Pedro de quién es Jesús. Es una regla básica del estudio de la Biblia que las palabras de la Escritura se lean en su contexto inmediato, su contexto más amplio, o sea, toda la Biblia, y sobre todo en su contexto judío del siglo I. Los estudiantes de hoy son muy aficionados a leer las palabras solo a la luz de su utilización en el siglo XX. Algunos conocimientos y habilidad de fondo son necesarios en este caso, así como el testimonio del resto de la Biblia. En primer lugar, es conveniente examinar las varias apariciones de la expresión o la frase yo soy en Juan. La primera vez que aparece es de particular importancia. Jesús está hablando con la samaritana, así que le recuerda que el Mesías que había de venir no es Dios el Hijo, sino el Mesías. Entonces Jesús dice, yo soy, a saber, el que habla contigo. Juan 4:26. El arte de la traducción requiere que demos sentido al griego en el idioma de destino, por lo que los traductores vertimos esta declaración, yo soy el que habla contigo. La frase yo soy es el equivalente aquí en otros lugares del griego, egoimi. No es una mala traducción añadir la palabra él o aquel. Es una traducción correcta al sentido de las palabras en los idiomas modernos. Ahora tome esa información a Juan 8:58 y Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Él ya ha declarado en repetidas ocasiones que Él es el Mesías y Él nunca dijo que era Dios, lo que habría sido absurdo en vista de su firme creencia en el monoteísmo unitario del judaísmo, según Marcos 12:28 en adelante. Antes que Abraham fuese, yo soy Él, o sea, el Mesías. Esto es muy comprensible como una referencia al hecho de que todo el mundo fue creado por causa del Mesías, que encarna el gran plan de salvación de Dios. No solo dice Jesús que Abraham esperaba ansiosamente el día de la venida del Mesías, sino incluso antes de que naciera Abraham, Jesús era el Mesías. Él fue la razón de la creación entera. Ya estaba el Mesías, el Rey, el punto principal del plan de Dios. Primera Pedro dijo lo mismo con otras palabras. El Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Primera Pedro 1:20, compare con Efesios 1:4, Segunda Timoteo 1:9 y Apocalipsis 13:8. Vamos a traer a otros testigos a este punto de vista, que tienen el gran mérito de no contradecir la cristología de Mateo y Lucas y el resto de la Biblia. Que el uso absoluto de yo soy no tiene por qué llevar connotaciones de divinidad. Se desprende de su uso, por ejemplo, por el hombre que nació ciego en Juan 9:9. Las palabras de Jesús entonces no eran una aseveración inequívoca de divinidad. ¿Quién dice esto? H.H. Rowden, en su libro Cristo el Señor, página 172. Escuchemos ahora a Robert Young, de la famosa concordancia Young. Establece que yo soy el Cristo es una pretensión de ser el Mesías y no implica ni divinidad ni preexistencia. Antes que Abraham fuese yo soy, es decir, el prometido Mesías. La simple frase yo soy es usada por Jesús 15 veces y en todos los casos como Juan 8:58 se entiende en la versión común como yo soy el Cristo o soy yo. Vea
Mateo 14:27, Marcos 6:50, 14:62, Lucas 21:8, 22:70, 24:39, Juan 4:26, 6:20, 8:24, 28, 13:19, 18:5, 6 y 8. Ese es en el comentario de la Biblia de Young para Juan 8:58. Ahora, escucha al teólogo bíblico británico, el doctor J.A.T. Robinson de Cambridge, del cual F.F. Bruce dijo: la fuerza de John Robinson se encuentra en la erudición del Nuevo Testamento, a la que aporta una mente viva y bien informada, no demasiado obstaculizada por deferencia a la sabiduría aceptada actualmente. Interesante, ¿verdad? Escúchenlo en sus comentarios sobre Juan 8:58. La identificación del yo soy con el yo soy del Éxodo creo que es una mala interpretación del texto. Los yo soy dichos en este Evangelio de Juan, los que tienen predicado, o sea, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, el camino, el buen pastor, etc., sin duda no implican que el sujeto es Dios. Como bien dice Barrett, ego eimi, yo soy, no identifica a Jesús con Dios, pero sí llama la atención sobre él en términos más enérgicos posibles. Yo soy aquel al cual ustedes tienen que mirar y escuchar si ustedes desean conocer a Dios. Eso lo dice este buen escritor, lo dice en su libro, Barrett lo dice en su libro, Comentarios sobre Juan, página 342. De los usos absolutos de ego eimi, la mayoría son simplemente para establecer la identificación yo soy. Esto es tan del 4:26 de Juan, en donde el Mesías del que hablas, eso significa, como el 6:20, la confirmación de la identidad de Jesús en el lago en la noche, exactamente como en Marcos 6:50 y Mateo 14:27, en el 9:9 de Juan, en los labios de Jesús también, y también en los labios del ciego, yo soy. Y también el 18 de Juan, del 5 al 8, el yo soy el hombre para la detención, compárelo con Hechos 10:21, a pesar de que evoca el temor, no la reacción a la blasfemia, más bien al temor en el momento del arresto. No es el mismo uso en la escena de la resurrección de Lucas 24:39. Yo mismo soy. Otras tres apariciones, Juan 8:24-28 y Juan 13:19, son, creo, correctamente puestas por la versión NEB, yo mismo soy. Es decir, la verdad de lo que realmente soy. Ellos no llevan consigo la implicación de que Él es el Señor Dios. De hecho, en los dos últimos, sobre todo, hay un contraste con el Padre que lo envió. Pero a diferencia de el Cristo, el Hijo de Dios, compare con E.D. Fried, ego eimi en Juan 8:24, en la luz de su contexto y de las convicciones judío-mesiánicas. JTS 33, 1982, páginas del 163 al 167, sostiene que la frase es específicamente mesiánica. Barrett, otra vez, es inusualmente enfático en este punto, refiriéndose a 8:28 de Juan. Él escribe: es sencillamente intolerable que se haga a Jesús decir yo soy Dios o el Dios supremo del Antiguo Testamento y hago como Dios me ha dicho. Y para Juan 13:19, yo soy Dios y estoy aquí porque alguien me ha enviado. ¿Cómo es posible esta contradicción? J.A.T. Robinson continúa: que Jesús se arroga a sí mismo el pronombre o el nombre divino, en ninguna parte se halla ni se expresa ni implícitamente siquiera en este evangelio. Incluso los judíos no lo acusan de esto, solo de llamar a Dios su propio Padre, y lo que para ellos implicaba ser igual a Dios. O como H. Olbert interpreta esto desde los paralelos rabínicos,
la independencia rebelde de ser tan bueno con Dios o como Dios. Juan 5:18. Lo que ellos consideran es la blasfemia de hacerse un Dios, más bien. Un judío no estaba pensando en que Jesús estaba diciendo yo soy Jehová, sino más bien que se estaba haciendo en la categoría de un Dios, en Juan 10:33. De nuevo se hace claro que es un malentendido sobre Jesús que se hace llamar Hijo de Dios. Lo peor que se puede decir de él en el juicio es que decía ser el Hijo de Dios. Robinson escribe esto en su obra Prioridad de Juan, páginas 385 a la 387. Tal vez el señor Fall estará de acuerdo que declarar yo soy no significa yo soy Dios. Yo solo le invito a sopesar en el argumento el testimonio masivamente importante del Antiguo Testamento. Mateo 1:18 al 20, Lucas 1:32 al 35, y ver si no hay una manera de armonizar Juan con el resto del Nuevo Testamento. La roca que lo seguía de 1 Corintios 10:4 no era un preexistente Jesús, sino más bien un tipo del Jesús que habría de existir en el Nuevo Testamento. Es un tipo del Antiguo Testamento, de la venida de Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 10:11, dijo que había estado hablando normalmente en los tipos. Pablo ofrece su propio comentario. Lo que he aprendido en los últimos 30 años, desde que salí del movimiento Armstrong, es que a menudo nos quedamos vacíos por nuestro enfoque de aficionados a la Biblia y la consecuente falta de familiaridad con las otras posibilidades en la cuestión de quién es Jesús, que es muy importante para nosotros. Después de todo, estábamos en el movimiento Armstrong instruidos para pensar que todos los estudiosos tendían a ser los tontos. Pero ¿quiénes eran los que, armados con una King James y una concordancia o un libro Strong, tenían esa falsa confianza? Amigos, ¿es este un reto entonces para explorar la posibilidad que el Evangelio según San Juan armonice de verdad y no se divorcie de los sinópticos? Hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Jesús nunca dijo, yo soy Jehová. Queridos amigos, nos despedimos hasta una nueva oportunidad para compartir más del conocimiento de Dios. Y recuerden, sigan enfocados en el reino de Dios.